He heredado la cabaña familiar, anunció mi hermano en su fiesta. Lo desenmascaré en el acto. 3 semanas después, me entregó la carta. El abuelo le escribió. El olor a pino y agua del lago siempre fue como recordaba a mi abuelo. Cada verano, desde que tenía 7 años, pasaba 2 semanas en su cabaña aprendiendo a pescar, construir pajareras e identificar constelaciones en el cielo nocturno. Mi abuelo, a quien todos llamaban Paps, era el tipo de hombre que podía arreglar cualquier cosa con sus manos callosas y resolver cualquier problema con su sabiduría silenciosa. Mientras mis padres estaban absortos en sus carreras corporativas, Paps fue quien me enseñó que la paciencia y la honestidad valían más que cualquier cheque de pago. Mi hermano, John, nunca lo entendió del todo. 2 años mayor que yo, John siempre vio la cabaña como una prisión en lugar de un paraíso. Mientras yo me contentaba con pasar horas ayudando a Paps a restaurar una vieja canoa o reemplazar tablas de la terraza desgastadas, John se quejaba de la irregular cobertura celular y la falta de entretenimiento. A medida que crecimos, nuestros caminos divergieron aún más. Elegí una modesta carrera como profesor de ciencias en la escuela secundaria, encontrando satisfacción en transmitir conocimiento a la siguiente generación. John se dedicó a las finanzas, persiguiendo el prestigio y las posesiones con una ambición implacable. A pesar de nuestras diferencias, siempre creí que teníamos un vínculo que no se podía romper. Éramos hermanos, después de todo. Pero nunca anticipé hasta dónde podía llegar la codicia, incluso con la sangre. Cuando a Paps le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa terminal el año pasado, la noticia devastó a nuestra familia. Los médicos le dieron 6 meses, pero Paps, terco como siempre, lo estiró a 9. Durante esos últimos meses, lo visité todos los fines de semana, a menudo pasando la noche en la cabaña para ayudar con su cuidado. John llamaba con regularidad, pero solo lo visitó 2 veces, siempre con excusas sobre reuniones importantes y plazos límite. Una noche a principios de la primavera, unos 2 meses antes de que falleciera, Paps me pidió que lo ayudara a entrar en su estudio. La habitación olía a tabaco de pipa y libros viejos, un aroma que había llegado a asociar con conversaciones importantes. Su caminar se había vuelto dificultoso, cada paso una victoria contra su cuerpo que fallaba. Se dejó caer en su silla de cuero y señaló una carpeta en su escritorio. Antonio, dijo, mi nombre sonaba pesado en la habitación silenciosa. He estado pensando en lo que sucederá después de que me haya ido. Dentro de la carpeta había documentos de transferencia de escritura de la cabaña, para mí. Intenté protestar, sabiendo que la cabaña valía casi $500,000 y sintiendo el peso de tal regalo. Pero Paps se mantuvo firme. He hablado con mi abogado y todo está arreglado. La escritura se transferirá a tu nombre con mi firma. Esto no es parte de mi testamento o patrimonio. Es un regalo mientras aún estoy vivo. Explicó que también había hecho provisiones para John. Una herencia sustancial en efectivo. Pero la cabaña, creía, debería ir a alguien que preservara su legado en lugar de venderla para obtener ganancias. Acepté con lágrimas en los ojos, prometiendo honrar sus deseos. Firmamos los papeles ese día. Los certificamos ante notario la semana siguiente y completamos la transferencia sin fanfarrias ni anuncios. Paps también me entregó una caja de madera que él mismo había hecho a mano, la tapa con incrustaciones de un patrón de hojas de arce. Dentro había una carta que explicaba su decisión y sus esperanzas para el futuro de la cabaña. También había un sobre más pequeño con el nombre de J en él, que contenía otra carta e información sobre su herencia. Paps me pidió que mantuviera todo en privado hasta después de su fallecimiento y que le diera a John su sobre personalmente. Cuando Paps falleció a fines del verano, nuestra familia se reunió para honrar su vida. En lugar de liquidar formalmente su patrimonio, ya que había planeado todo meticulosamente con anticipación, no se leyó ningún testamento ni se revelaron oficialmente las herencias. Le di a John su sobre como Paps había pedido, observándolo mientras lo abría en privado. Parecía satisfecho con la herencia. $75,000 y algunas reliquias familiares, aunque expresó sorpresa de que no se mencionara la cabaña. Paps ya se encargó de la cabaña, fue todo lo que dije, sin querer crear tensión durante nuestro duelo. Planeaba contarle toda la verdad más tarde, cuando el dolor no fuera tan intenso. Durante los siguientes 3 meses, mantuve en secreto la propiedad de la cabaña, y ocasionalmente conducía los fines de semana para revisar la propiedad y comenzar algunas reparaciones menores que Paps había estado planeando. Ni siquiera había cambiado los muebles, dejando sus camisas de franela colgadas en el armario y su colección de señuelos de pesca tallados a mano exhibidos en la repisa de la chimenea. Todavía se sentía como su lugar, y necesitaba tiempo para procesar que ahora era mío.
La confrontación que había estado evitando llegó inesperadamente en la fiesta de inauguración de la casa de John. John había comprado recientemente una impresionante casa de estilo Tudor en un barrio exclusivo, una declaración de su éxito financiero. La casa era un monumento al lujo contemporáneo, cocina de concepto abierto con encimeras de mármol, ventanas del piso al techo y tecnología de hogar inteligente que controlaba todo, desde la iluminación hasta la temperatura. Nada como la humilde cabaña artesanal de Pabst. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegué, la casa llena de familiares, amigos y lo que parecían ser muchos socios comerciales de John. Mis padres estaban allí, junto con tías, tíos, primos y vecinos de nuestra infancia. Todos estaban impecablemente vestidos, bebiendo champán y admirando el nuevo palacio de John. Después de darme un recorrido rápido, John hizo sonar su copa para llamar la atención de todos. Su rostro tenía la misma expresión que tenía cuando ganó el primer premio en la Feria de Ciencias en 8º grado, triunfante y ligeramente engreído. Gracias a todos por venir a celebrar este hito conmigo. Comenzó, de pie en el tercer escalón de su gran escalera para una máxima visibilidad. Esta casa representa años de arduo trabajo y sacrificio. Continuó con humildad practicada sobre su éxito, agradeciendo a nuestros padres por su apoyo. Y luego la conversación dio un giro inesperado. Y tengo otro anuncio emocionante que hacer. La voz de John se elevó con entusiasmo teatral. Muchos de ustedes saben que mi abuelo, a quien todos queríamos mucho, falleció hace unos meses. Lo que no saben es que la semana pasada, mientras revisaba algunos de sus papeles que mis padres habían guardado, descubrí algo increíble. John metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre, amarillento con lo que parecía ser un envejecimiento artificial. Una carta de Pabst, expresando sus últimos deseos para la cabaña familiar que ha estado en nuestra familia durante generaciones. La habitación se quedó en silencio mientras John desdoblaba la carta con precisión ceremonial. Yo, Harold James Whitaker, estando en mi sano juicio, deseo expresar mi deseo de que mi amada cabaña junto al lago, que ha estado en nuestra familia durante 3 generaciones, sea entregada a mi nieto mayor, John Christopher Whitaker, quien ha demostrado la ambición y la perspicacia financiera para mantener y mejorar adecuadamente este tesoro familiar. Se me heló la sangre. La carta era una completa falsificación. La redacción, el sentimiento, nada de eso sonaba como Pabst. Nunca habría citado la perspicacia financiera como una razón para la herencia, y ciertamente no habría escondido una carta así entre papeles al azar en lugar de con su abogado o en su meticuloso sistema de archivo. John continuó leyendo, adornando con detalles sobre planes para modernizar sin dejar de honrar la tradición y cómo organizaría reuniones familiares en la cabaña. Sacó su teléfono, mostrando fotos de la cabaña profesionalmente escenificadas que debió haber tomado durante una de sus raras visitas. Ya he hablado con un arquitecto sobre las renovaciones, anunció. Mantendremos el encanto rústico, pero agregaremos algunas mejoras necesarias. Una extensión del muelle para botes, una cocina actualizada, tal vez incluso un jacuzzi con vista al lago. Nuestros parientes asintieron con aprecio, felicitándolo por su buena fortuna. Mi madre parecía confundida, pero permaneció en silencio. Mi padre palmeó a John en el hombro, diciendo algo sobre lo orgulloso que estaría Pabst. Me quedé helado, una tormenta de emociones tronando dentro de mí. Ira por el engaño de John, incredulidad por su audacia, debajo de todo, una profunda tristeza de que profanara la memoria de Pabst con tal mentira. Por un breve momento, consideré dejarlo pasar. ¿Qué haría Pabst? Probablemente algo sabio y mesurado. Pero esto no se trataba solo de una propiedad, se trataba de honrar los deseos explícitos de Pabst, de la verdad, del bien y del mal. Salí a mi auto, con las manos temblorosas al abrir el maletero. La caja de madera con hojas de arce estaba donde la había colocado hacía meses, esperando este momento exacto, sin que yo lo supiera. Respiré hondo, tranquilizándome antes de regresar a la fiesta con la caja debajo del brazo. John estaba ahora en la cocina, rodeado de admiradores mientras detallaba sus planes de renovación para la cabaña. Su voz resonaba en el plano de planta abierto, confiado y seguro de sí mismo. Estaba describiendo un bote de lujo que planeaba atracar en la cabaña cuando me acerqué al borde de la reunión. John, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Creo que ha habido malentendido sobre los deseos de Pabst. La conversación se detuvo, todos los ojos se volvieron hacia mí. La sonrisa de John vaciló ligeramente antes de recuperarse. Antonio, podemos hablar de esto más tarde. Este no es el momento. En realidad, es exactamente el momento, respondí, dando un paso al frente y colocando la caja de madera en la encimera de la isla.
Antes de que Paps muriera, me dio esto. Creo que todos deberían escuchar lo que hay dentro. La habitación se quedó en silencio mientras abría la caja, revelando el membrete del abogado de Paps y los documentos de transferencia de escritura, ambos con fechas de meses antes de su fallecimiento. No necesitaba leer toda la carta, solo las partes que importaban. A mi nieto, Antonio, comencé, las palabras de Paps fluyendo a través de mí. La cabaña siempre ha sido más que madera y clavos para mí. Es un lugar donde los valores echan raíces y donde la sabiduría silenciosa de la naturaleza les habla a aquellos que están dispuestos a escuchar. Te he visto abrazar estas lecciones desde que eras un niño, pasando horas ayudándome a reparar las tablas del muelle y aprendiendo los nombres de los pájaros por sus cantos. Levanté la vista, viendo los ojos de mi madre ensancharse con comprensión, el ceño de mi padre fruncido mientras comenzaba a comprender lo que estaba sucediendo. Es por eso que he decidido, con la mente despejada y el corazón lleno, transferir la propiedad de la cabaña a ti, no como parte de mi patrimonio, sino como un regalo mientras aún estoy vivo. La transferencia legal ya se completó y registró. La cabaña es tuya ahora, con todas las responsabilidades y alegrías que conlleva. El silencio en la habitación era ensordecedor. Coloqué la escritura notariada en el mostrador junto a la carta, luego miré directamente a John. Esta transferencia se completó 3 meses antes de la muerte de Paps. La cabaña me pertenece legalmente. Lo ha sido desde abril. El rostro de John pasó de la conmoción a la ira y al pánico en cuestión de segundos. Se abalanzó sobre los documentos, escaneándolos frenéticamente como si buscara alguna escapatoria o error. «Esto no puede ser correcto», balbuceó. «Estos deben ser falsificados». «La oficina de registros del condado no estaría de acuerdo», respondí con calma, al igual que el abogado de Paps que manejó la transferencia. «La escritura está registrada a mi nombre. Lo ha estado durante meses». Nuestra madre dio un paso al frente, examinando los papeles. «La firma de Harold», susurró, pasando el dedo sobre la distintiva letra de nuestro abuelo. «Y este es el sello notarial de su abogado». Los invitados a la fiesta se movieron incómodos, sintiendo que estaban presenciando un drama familiar privado. Algunos fingieron estar ocupados con sus teléfonos, mientras que otros se dirigieron hacia la salida. «¿Qué pasa con esta carta?», exigió John, agitando su documento falsificado. «¿Qué pasa con los deseos de Paps?». «Respire Hondo». «John, Paps nunca escribió esa carta. Sabes que no lo hizo». El silencio que siguió solo se rompió con el sonido del hielo asentándose en bebidas abandonadas. La fachada confiada de John se derrumbó por completo, reemplazada por una desesperación total. «Siempre fuiste su favorito», siseó, lo suficientemente bajo como para que solo los más cercanos pudieran oír. «Solo porque jugaste al hombre de la naturaleza con él todos los veranos. ¿Qué hay de mí? ¿Qué obtuve?». «Obtuviste exactamente lo que él pretendía que tuvieras», dije, manteniendo mi voz nivelada. «La herencia que especificó en su testamento. Hizo provisiones para los dos, John». Pensó en los dos. Algo en John se quebró. «Bien. ¿Quieres la verdad? Yo escribí la carta». Su voz resonó en el techo abovedado de su inmaculada cocina. «Descubrí el mes pasado que tenías la cabaña cuando llamé para prepararla para el invierno. El administrador de la propiedad dijo que debería hablar con el propietario, tú». Nuestros parientes jadearon y mis padres parecían horrorizados. «Me merecía esa cabaña», continuó John, con la voz entrecortada. «¿Sabes lo que podría hacer con esa propiedad? El valor después de las renovaciones. El potencial de ingresos por alquiler. La dejarás pudrirse con tu salario de maestro. Ni siquiera puedes pagar los impuestos a la propiedad». Se estaba revelando ahora, cada palabra cavando su hoyo más profundo. No necesitaba decir nada. Su propia confesión era lo suficientemente condenatoria. Ya tenía inversores interesados, contratistas alineados. «Esa cabaña se desperdicia en ti». Nuestro padre finalmente dio un paso al frente, con el rostro ceniciento. «John, ya es suficiente». La fiesta se desintegró rápidamente después de eso. Los invitados pusieron excusas incómodas y salieron apresuradamente. Mis padres intentaron mediar, sugiriendo que todos nos tomáramos un tiempo para calmarnos. John se negó a mirarme mientras la gente salía, con la mandíbula apretada en un desafío obstinado. Dejé la caja de madera en el mostrador, la carta de Paps, la escritura y algo más. El sobre con el nombre de John que contenía información sobre su herencia y una carta personal de Paps que sabía que nunca había leído por completo. Las semanas siguientes fueron un borrón de incómodas llamadas telefónicas familiares y tensos intercambios de mensajes de texto. Mis padres estaban atrapados en el medio,
tratando de entender cómo sus hijos habían terminado en un conflicto tan amargo. Yo no respondía a mis llamadas y yo vacilaba entre la ira por su engaño y la tristeza por la ruptura entre nosotros. 3 semanas después del desastre de la inauguración de la casa, recibí un mensaje de texto de John pidiéndome que nos reuniéramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Llegué primero, reclamando una mesa tranquila en la esquina, lejos de otros clientes. Cuando John entró, apenas lo reconocí. Se había ido el pulido ejecutivo de finanzas, parecía cansado, sin afeitar, con ojeras. Se sentó sin ordenar, con las manos entrelazadas sobre la mesa. ¿Lo has leído?, preguntó sin preámbulos. ¿Leer qué? La carta de Pops. Para mí. La que está en el sobre. Negucon la cabeza. No estaba dirigida a mí. John metió la mano en su chaqueta y sacó el sobre ahora arrugado, deslizándolo sobre la mesa. Solo lo hojeé la primera vez. Estaba demasiado concentrado en lo que estaba obteniendo o no obteniendo. Léelo. Ahora. Dudé. Luego abrí la carta, mis ojos escaneando la letra familiar de Pops. John, ahora sabes que le he dejado la cabaña a tu hermano. Esto puede parecerte injusto, y quizás lo sea. Pero espero que entiendas que las herencias no siempre se tratan de una distribución equitativa. Se trata de ajustar el regalo al destinatario. Tu ambición siempre me ha impresionado. Desde que eras joven, has tenido la vista puesta en horizontes más grandes, en construir algo impresionante. La cabaña sería un paso atrás para ti, una responsabilidad que te apartaría de tu verdadero camino. Lo que te doy en cambio es libertad. Los fondos para invertir en tus sueños sin la carga de mantener una parte de la historia que nunca le habló a tu corazón de la forma en que lo hizo con la de Antonio. Hay algo más que quiero que sepas. En el cofre de madera de mi estudio, debajo de los diarios de pesca, encontrarás certificados de acciones, 50 acciones de Miller Technologies que compré cuando naciste. La empresa se ha dividido 2 veces desde entonces. Estas acciones también son tuyas. Calculo su valor en cerca de $100,000 ahora. Los mantuve separados de mi testamento por razones fiscales, pero mi abogado tiene la documentación para transferírtelos. Ser diferente de tu hermano no es un fracaso, John. Es quien estabas destinado a ser. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido, incluso cuando nuestros valores no se alinean. No necesitas probar nada ni a mí ni a nadie más. Con cariño, Pops. Levanté la vista, encontrándome con los ojos enrojecidos de John. Nunca fui a buscar las acciones, dijo en voz baja. Estaba tan enojado por la cabaña que no me molesté. Papá encontró los certificados la semana pasada mientras me ayudaba a buscar algunos documentos, exactamente donde Pops dijo que estarían. El peso de la comprensión se asentó entre nosotros. Yo no solo había estado tratando de robar la cabaña, había pasado por alto un regalo que había sido suyo todo el tiempo. He estado tan obsesionado con competir contigo, continuó John, que me perdí lo que Pops estaba tratando de decirme. No quería la cabaña porque la amaba. La quería porque era valiosa, porque tú la tenías. La honestidad en su voz era algo que no había escuchado desde que éramos niños. Por primera vez en años, estaba viendo a mi hermano en lugar de la persona que había construido. No te pido que me perdones, dijo. Lo que hice fue imperdonable. Mentirle a todo el mundo, crear esa carta falsa. Solo quería que supieras que ahora lo entiendo. Y lo siento. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, el ruido de la cafetería llenando el espacio entre nosotros. Finalmente, hice la pregunta que me había estado atormentando. Habría seguido adelante si no hubiera expuesto la mentira. La mirada de John cayó sobre la mesa. Me gustaría decir que no, pero honestamente, ya había contactado a un agente de bienes raíces sobre propiedades comparables frente al lago. Tenía planos de renovación dibujados. Su voz bajó a un susurro. La habría vendido en un año. Su admisión dolió, pero la honestidad detrás de ella ofreció una pequeña apertura para algo que no esperaba: la curación. La cabaña necesita un techo nuevo, dije después de otro largo silencio. Y los pilotes del muelle se están pudriendo en el lado norte. John levantó la vista, la confusión cruzó sus rasgos. Soy maestro, no contratista, continuó. Y tienes razón, mantenerlo adecuadamente es costoso. Me vendría bien algo de ayuda. La comprensión amaneció lentamente en su rostro. ¿Me estás pidiendo qué? No te estoy dando la propiedad, aclaré rápidamente. Pero Pops tenía la intención de que la cabaña permaneciera en la familia para que todos la disfrutáramos. No hay razón para que tú y tu futura familia no puedan usarla también. Bajo ciertas condiciones. No era perdón, todavía no. Pero fue un comienzo. 6 meses después,
En un fresco fin de semana de otoño, John y yo estábamos en el muelle recién reparado, viendo la puesta de sol pintar el lago en tonos naranja y dorado. Habíamos pasado el día reemplazando tablas podridas y sellándolas contra el invierno que se avecinaba, trabajando principalmente en un silencio agradable. Utilizando parte de su herencia y las ganancias de las acciones, John había ayudado a financiar el nuevo techo y algunas actualizaciones necesarias en la plomería y los sistemas eléctricos de la cabaña. No las renovaciones de lujo que había planeado una vez, sino mejoras prácticas que honraban el carácter de la cabaña al tiempo que garantizaban su longevidad. Pops habría disfrutado esto, dijo John, señalando hacia la puesta de sol. Asentí, pensando la caja de la hoja de arce que ahora estaba en la repisa de la chimenea de la cabaña, que contenía las 2 cartas de Pops. Sabía lo que estaba haciendo todo el tiempo, ¿no? Dándonos a cada uno de nosotros lo que necesitábamos, no solo lo que queríamos. John no respondió de inmediato, su mirada fija en la costa distante. Cuando finalmente habló, su voz tenía una humildad a la que todavía me estaba acostumbrando. Pasé toda mi vida pensando que el éxito significaba tener más que otros, más dinero, más posesiones, más estatus. Nunca se me ocurrió que Pops podría haber sido el hombre más rico que conocía, con apenas nada a su nombre, excepto este lugar. La cabaña no era solo madera y clavos, como había escrito Pops. Se estaba convirtiendo en algo más ahora, un lugar de reconstrucción, no solo para tablas desgastadas y tuberías con fugas, sino para 2 hermanos que casi se habían perdido. Aún no estábamos completamente curados. La confianza regresó lentamente, como el lago descongelándose después de un largo invierno. Pero de pie allí, en la luz que se desvanecía, sentí la presencia de Pops en el suave oleaje de las olas contra la orilla y el distante llamado de un somormujo en el agua. Algunas herencias no se pueden falsificar ni robar. Viven en los espacios entre las personas, en las lecciones aprendidas y la sabiduría adquirida. Esos eran los regalos que más importaban, los que durarían más que la cabaña misma.